de Dios y de la patria, se abre la sesión. Bueno, el señor abogado secretario dará cuenta de los documentos que llegaron a la comisión. Gracias, presidenta. Se han recibido los siguientes documentos para la cuenta. Tenemos correos electrónicos mediante los cuales la profesora señora Marisol Peña confirma su asistencia presencial. También hemos recibido correo electrónico mediante el cual el periodista investigador don Nicolás Sepúlveda confirma su asistencia presencial a esta comisión. También acusamos en la cuenta que se ha presentado defensa por escrito por parte de la ministra de la Santísima Corte Suprema, señora Ángela Vivanco, dentro del plazo legal. También se ha presentado defensa por escrito por parte del ministro de la Santísima Corte Suprema, señor Sergio Muñoz, dentro del plazo legal. Tenemos una presentación del diputado señor Gustavo Benavente, mediante la cual acompaña un conjunto de documentos para conocimiento de la comisión, que son los siguientes: implicancia suscitada en autos donosos con servicio de evaluación ambiental, promesa de compraventa entre Inmobiliaria Plaza Igaña y doña Graciela Muñoz, declaración jurada de doña Valentina Riquelme, acta de diligencia notarial relativa a conversación por medio de WhatsApp entre doña Valentina Riquelme y doña Graciela Muñoz, y noticia en el diario El Mercurio 29 de septiembre relativa a declaración del abogado señor Correa Sutil. Tenemos una petición de la defensa de la ministra señora Ángela Vivanco en relación con la exposición de la defensa a la cual se le ha citado para el día de hoy a la defensa de la señora ministra en Valparaíso a las 17:30 horas. Dice: junto con saludar, venimos a retirar respetuosamente solicitud que se fija audiencia de defensa para el día jueves, en horario de la tarde. Por un lado, para que exista coordinación con la otra comisión que fijó audiencia para el mismo jueves durante la mañana, y por otro, la defensa durante los días lunes y martes estará en materias relacionadas a la Comisión de Derechos Humanos y Corte Penal Internacional, siendo indispensable para asegurar el derecho de defensa a una nueva fecha. Finalmente, esta solicitud asegura que lo informado pueda ser analizado en los primeros días del plazo de 6 por expertos y los mismos comisionados, y luego nosotros aportar nuestras observaciones de defensa, todo en un plazo razonable. Al respecto, estimados miembros de la comisión, hago presente que en el cuarto 8C del escrito de la defensa de la señora ministra Ángela Vivanco, el señor abogado don Juan Carlos Manrique hace presente que su poder consta de escritura pública otorgada ante notario público don Guillermo Carlos Solar Pérez, titular de la Segunda Notaría de Santiago, de fecha 19 de septiembre de 2024, y conforme a dicho mandato asume su representación en estas acusaciones constitucionales, otorgando asimismo poder para obrar conjuntamente con él al abogado don Cristóbal Osorio Vargas, respecto de quien ratifica todo lo obrado en esta presentación y que firma en señal de aceptación. También confiere poder para actuar en estas acusaciones constitucionales a los abogados Daniel Contreras y don Patricio Moreno Tapia. Finalmente, también hago presente que en el tercer otro sí de su escrito de defensa dice que para un adecuado conocimiento de la causa del ejercicio del derecho a la defensa de esta parte, en especial para estar sujeto a 2 procedimientos constitucionales, remoción y juicio político, citando las normas pertinentes, solicita entonces, finalmente, él señala que son 2 procedimientos que tienen entidad de hecho, normas se sustancian paralelamente estos 2 procedimientos, y así, más allá de los beneficios, puede hacer esta parte. Además, como estamos en presencia de procedimientos que ejercerán potestades sancionadoras, aplicable a la garantía de non bis in idem, que no solo prohíbe sancionar 2 veces un mismo hecho, sino que también prohíbe la doble persecución o doble enjuiciamiento. Y sin repetir todo, porque aparecen distintos elementos que ya están en la defensa escrita que está en poder de nosotros, es que solicita también que se les reciba en los 2 últimos días del plazo, jueves o viernes. Es todo, señora presidenta. Muchas gracias, señor secretario. Colegas, ¿alguien quiere referirse a los temas expuestos? Diputada Ahumada. Muchas gracias, presidenta. Bueno, saludar a todos los presentes en la sala.
Presidenta, dos consultas. Primero, vemos ahí que hay una justificación de parte del abogado de la defensa de la ministra Vivanco, quien indica que no se encuentra en el país, por lo cual solicita sea citado el día jueves. Quiero consultar si es posible, porque se le informó con anticipación, que pueda hacer su participación vía Zoom, porque creo que no somos nosotros quienes debemos acomodarnos a ello, o sea, lo encuentro insólito. Creo que es importante dejarlo claro, en ese punto en particular, no sé si se pueden referir. Gracias, Presidenta. ¿Algún otro colega, alguna otra pregunta al respecto? ¿No? Le vamos a preguntar al secretario lo que dice la diputada Ahumada. La verdad que a título personal, en mi opinión, me llama la atención que un abogado que está llevando una causa de los 6 días que tiene para estar con nosotros en la comisión, destine 3 días a estar fuera del país. Le vamos a preguntar al secretario cómo procede, porque nosotros además hoy día los tenemos citados a las 5:30 de la tarde y él está fuera del país, pero tiene 3 personas más que podrían asistir en su lugar, inclusive podría ser la misma ministra Vivanco que viniera a hacer su defensa. Secretario, le doy la palabra. Estimada Presidenta, hay que tener presente que la defensa ya ha presentado, ha cumplido en presentar un escrito, conforme a la ley orgánica, han cumplido con presentar su defensa por escrito, que está en poder de la comisión, que está en conocimiento de la comisión. Y respecto a esto, las comisiones de acusación constitucional, cuando así lo solicitan los acusados, pueden comparecer personalmente el acusado para hacer su defensa, pero también por una práctica parlamentaria se les permite que puedan designar un abogado patrocinante. Queda a criterio de la comisión el establecer cuál es el procedimiento más adecuado para los efectos de conocer de una acusación constitucional. Había consideración que ya se presentó la defensa, ya la tenemos en nuestro poder. Sabemos exactamente cuáles son los argumentos y peticiones que se han formulado en ella, por un lado. Por otro, hay que tener presente que en el escrito de contestación, también la ministra, señora Vivanco, confiere patrocinio y poder al abogado don Juan Carlos Manríquez, quien a su vez delega en 3 otros profesionales, o sea, en el señor Osorio y otros 2 colegas más, de tal manera que forman parte de un equipo jurídico. También, efectivamente, la presencia de la defensa puede ser física o puede ser a través de un medio técnico como es la aplicación Zoom, que se utiliza para los efectos de la defensa. De tal manera que, en definitiva, la comisión decide para los efectos de que la defensa pueda comparecer. Nada impide que pueda comparecer vía electrónica o que pueda enviar a algún otro miembro del equipo jurídico, si así lo disponen, para los efectos de presentar o exponer, más bien, porque ya está presentada la defensa por escrito, sino más bien exponer y recibir algún tipo de preguntas por parte de la comisión. Eso es, Presidente. Pidió la palabra el diputado. Gracias, presidente. Gracias, secretario. El diputado Sáenz y luego el diputado Eduardo Durán. Gracias, Presidenta. Quisiera consultarle, porque estamos en esta sesión de ahora en la mañana, luego tenemos esta tarde, entiendo que mañana también, y según, puedo estar equivocado, información que envió la semana pasada, el miércoles estaríamos votando. Entonces, ¿cuál es el sentido de pedir ser citado el día jueves? No, me parece absolutamente improcedente. O sea, si no pueden comparecer entre hoy y mañana, yo creo que habría que descartar esa posibilidad. Yo al menos no estoy disponible para una sesión extra fuera de toda planificación, solamente para escucharles a ellos. No tiene sentido. Muchas gracias, diputado. Yo creo que estamos todos en la misma línea. Diputado Durán. Yo solo decir, Presidenta, que comparto el criterio que usted ha puesto sobre la mesa, además de lo que dice nuestro abogado secretario. Así que en esta instancia tan importante y tan relevante como es para el funcionamiento no solo de esta comisión ni del Congreso, sino que de todo el país, debió haberse tomado las precauciones pertinentes para poder asistir, tal como se indicó, ya sea presencial o en forma telemática.
Gracias, presidenta. Muchas gracias, colega. Bueno, de acuerdo a lo que ha opinado cada uno de los que estamos presentes hoy día, seguiríamos con nuestra estructura. Lamentamos mucho que la defensa no venga a exponer. Ojalá que cambie de idea. Como les decía, a las 5:30 de la tarde están citadas ambas defensas para exponer y mañana en la tarde tenemos sesión y el día miércoles hemos citado para votar esta acusación constitucional. Secretario, ¿qué nos sigue ahora? Estamos... Disculpen un poquito. Sí, presidenta, tenemos... El motivo de esta sesión es el recibir las exposiciones de la profesora señora Marisol Peña, que se encuentra presente, y también se ha invitado al periodista investigador, señor Nicolás Sepúlveda, que también confirmó su presencia en esta sesión. Es posible que esté un poco atrasado, pero... Entonces, doña Marisol. Muchas gracias, secretario. Colegas, como habíamos acordado en la primera sesión, vamos a estar abiertos a la transmisión por la Cámara de Diputados y también a que pueda entrar la prensa. Ellos han solicitado su acceso ahora, se lo vamos a permitir, van a hacer un par de imágenes y seguramente van a seguir a través de la transmisión del Congreso. Agradecer a la señora Marisol Peña que está con nosotros hoy día. Es segunda vez que le pedimos que esté con nosotros. Ella fue muy amable de estar con nosotros la semana pasada, explicarnos el procedimiento de formas, pero hoy día ya con las dos defensas entregadas, yendo al fondo, quisiéramos también tenerla acá y nuevamente agradecerle y le doy la palabra, señora Marisol. Muchas gracias, señora presidenta. Por su intermedio saludo. ¿Está prendido? ¿No se escucha bien? ¿Se escucha? Digo por su intermedio saludar a las señoras y señores diputados integrantes de la comisión, el señor secretario y demás personas que esta mañana nos acompañan. Como usted bien ha señalado, considero un honor haber sido citada por segunda vez a esta comisión de acusación constitucional contra los ministros de la excelentísima Corte Suprema, Ángela Vivanco y Sergio Muñoz. Confieso que al principio pensé que se trataba de un error, toda vez que yo ya había estado la semana pasada y había dejado mi impresión sobre la naturaleza del examen de admisibilidad, pero convocada ahora para pronunciarme sobre los aspectos específicos de los capítulos incluidos en el libelo acusatorio, procuraré hacerlo con la mayor independencia que sea posible en mi condición de académica de Derecho Constitucional y dejando una vez más constancia ante esta comisión de que conozco personalmente a los dos acusados y mi opinión sobre su desempeño profesional y académico respectivamente es óptima. He preparado, como la vez pasada, una exposición. Le ruego, señora presidenta, que si me paso el tiempo, usted me lo indique y lo que no alcance a exponer lo dejaré para la etapa de las preguntas. Esta exposición contempla en primer lugar una lámina relacionada con la cuestión previa que no la voy a exponer, sino que la voy a dejar a disposición de ustedes para que, si estiman del caso, me hagan preguntas en la etapa posterior a la exposición. Comenzaré entonces con la siguiente lámina y me parece que aquí hay una cuestión muy de fondo en las dos acusaciones, porque me permitiría insistir en el hecho de que estamos frente a dos acusaciones constitucionales distintas contra personas distintas y por hechos además que son distintos, aun cuando en ambos casos se toquen principios constitucionales que puedan coincidir, como es el caso de la infracción al principio constitucional de probidad, artículo 8 de la Constitución, y al principio constitucional de la imparcialidad, que si no es expresión de la independencia subjetiva que se deriva del artículo 76 constitucional. Dicho eso, entonces, como las contestaciones a las respectivas acusaciones efectuadas por las defensas de las autoridades acusadas centran fuertemente sus alegaciones en la forma como se ha tomado conocimiento por los diputados acusadores para articular los respectivos capítulos acusatorios a través de informaciones que fueron difundidas por la vía de los WhatsApp. Considero importante hacer unas reflexiones preliminares sobre la libertad de expresión y la protección de la privacidad en el caso de las comunicaciones contenidas en WhatsApp. En primer lugar,
en ese sentido, comenzar recordando que la libertad de expresión no es solo un derecho fundamental, ese es su aspecto subjetivo, es una condición esencial para el ejercicio de la democracia. La opinión pública solo se puede expresar en forma veraz y auténtica cuando la información llega, a su vez, en forma veraz y fidedigna a su conocimiento, y en ese sentido los medios de comunicación cumplen un rol fundamental. Esto fue expresamente señalado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de la última tentación de Cristo contra Chile a comienzos de los años 2000 y también por el Tribunal Constitucional en la sentencia recaída en el rol 8123 del año 2020, que se pronunció sobre la solicitud de cesación en el cargo de quien era en ese momento diputado, el señor Gutiérrez, don Hugo Gutiérrez. Allí también se señaló lo mismo sobre la relación entre libertad de expresión y democracia. Ahora bien, la protección de la libertad de expresión como derecho fundamental y como condición esencial de la democracia no admite censura previa, como sabemos, y solo de origen a responsabilidades ulteriores. Esto significa que si en ejercicio de la libertad de expresión se cometieran abusos o incluso delitos, pueden ser perseguidos a través de los tipos penales que el ordenamiento jurídico ha establecido y tipificado expresamente para estos efectos, pero con posterioridad, no en forma previa. La comunicación virtual a través del ciberespacio, se dijo en la sentencia del Tribunal Constitucional relativa al caso del honorable diputado en ese momento, don Hugo Gutiérrez, puede entrar en conflicto con otras libertades o derechos, y fundamentalmente con el derecho a la privacidad. Y lo que la Corte Suprema, en una sentencia de la cual ambos ministros que son acusados hoy participaron, la sentencia rol 71.491 del año 2021, se señaló allí que las comunicaciones de WhatsApp están protegidas por una expectativa legítima de privacidad. Es decir, cuando yo mando una información a través de un WhatsApp, entiendo que esa información tiene un solo destinatario, que es el receptor del WhatsApp. Pero esta expectativa, y esto es muy interesante en la jurisprudencia constitucional, se ha dicho por la propia Corte Suprema, e insisto, debe ser legítima y razonable. Por lo tanto, un primer elemento de juicio que puedo aportar a esta comisión es preguntarse si es razonable que un ministro de la Corte Suprema que ejerce una función pública tenga una expectativa legítima y razonable de privacidad sobre conversaciones que no son necesariamente privadas, que no caben dentro del concepto de datos sensibles establecidos por la Ley 19.628 sobre protección de datos personales, sino que inciden conversaciones relacionadas con el ejercicio de sus funciones. Y aquí me parece que es perfectamente posible hacer una conexión entre estas informaciones que se comunican a través del medio del WhatsApp con el interés público real a que se refiere la Ley 19.733, que regula el ejercicio del periodismo y también a los medios de comunicación social. ¿Qué señala la Ley 19.733? Que desde luego un medio de comunicación social no se le va a exigir que pruebe la verdad de una imputación. Por ejemplo, que la ministra señora Vivanco haya hablado con el abogado señor Hermosilla sobre integración de salas en la Corte Suprema, cuando los hechos dicen relación con la imputación relacionada con la defensa de un interés público real. ¿Y cuáles son los intereses públicos reales, de acuerdo a la misma Ley 19.733, en lo que interesa los referentes al desempeño de funciones públicas? O sea, ahí cede el ámbito de protección de la privacidad, ya no hay una expectativa legítima y razonable porque hay un interés público comprometido. Y en segundo lugar, también involucran un interés público real los realizados en el ejercicio de una profesión u oficio y cuyo conocimiento tenga interés público real. Me pregunto, ¿cómo no va a tener interés público real la forma como se administra justicia en Chile? De tal forma que dejo planteada esa primera consideración
Y paso ahora a analizar los capítulos acusatorios. En primer lugar, formulados contra la ministra de la excelentísima Corte Suprema, señora Ángela Vivanco Martínez, y en segundo lugar, contra el también ministro de ese excelentísimo tribunal, don Sergio Muñoz Gajardo. En ambos casos se han formulado 2 capítulos acusatorios, como bien sabe esta comisión. En el caso de la señora Vivanco, el primer capítulo acusatorio tiene que ver con conversaciones sostenidas por WhatsApp, se hace aplicable lo que acabo de explicar anteriormente, con el abogado penalista Luis Hermosilla, que manifiestan contactos indebidos en el contexto de causas judiciales pendientes, no declarando la inhabilidad que le asistía. Se trata aquí de una consulta que se efectúa a través de comunicaciones por WhatsApp, como ustedes bien saben, donde el abogado Hermosilla le pregunta a la ministra Ángela Vivanco si está dispuesta a integrar la sala penal. Y la ministra responde sí, siempre que la sala lo pida. Aquí, en definitiva, la integración no se concretó. Por lo tanto, cabe, a mi juicio, lo que yo señalaba en mi primera intervención la semana pasada, hay que establecer muy claramente los deslindes entre conductas que efectivamente se materializaron y conductas que quedaron en el plano de las intenciones, por muy criticables que ellos nos parezcan, configurando eventualmente una infracción al artículo 320 del Código Orgánico de Tribunales, que dice que los jueces deben abstenerse de dar oído a toda alegación que las partes o terceras personas, a nombre o por influencia de ella, intentes hacerle fuera del tribunal. Cualquier alegación. No tienen que ver necesariamente con alegaciones tendientes a influir en el juzgamiento, sino también con alegaciones que tengan que ver con el desempeño de la judicatura. Este primer capítulo acusatorio tiene también una segunda arista, si lo llamáramos en términos penales. Y tiene que ver esa segunda arista con la causa Velaz Movitec con Codelco, que se basa en la apertura, esta vez, no de conversaciones de WhatsApp, sino en lo que consta del cuaderno de remoción que se le ha abierto a la ministra señora Ángela Vivanco por la Corte Suprema y en la consiguiente apertura de una investigación penal que hoy día sustancia el Ministerio Público. Por lo tanto, hay que distinguir la primera parte del nivel acusatorio basado en una conversación de WhatsApp, pero la segunda parte entiendo que los diputados acusadores han accedido a ella sobre la base de informaciones públicas adoptadas por decisiones de otros 2 órganos del Estado. En consecuencia, aquí lo que se imputa concretamente es que la ministra no habría manifestado su inhabilidad en relación con la amistad que la unía con el abogado señor Mario Vargas, que en esa causa defendía al consorcio Velaz Movitec. La verdad es que los artículos 196, número 15, a propósito de las causales de recusación de los jueces, y 199 del Código Orgánico de Tribunales, a propósito de las implicancias, tienen que ver con esta materia porque señalan que una de las causales de recusación es tener el juez amistad con alguna de las partes que se manifiesten en estrecha familiaridad. El artículo 199 obliga, a pesar de que es una causal de recusación que debiera manifestarse por las partes, el artículo 199, repito, obliga al juez a manifestar, a estampar la inhabilidad en el expediente. Sin embargo, hay que hacer presente que la nomenclatura del Código Orgánico de Tribunales es amistad con alguna de las partes, no con los abogados. Me parece a mí que en ese sentido hay que leer la norma estrictamente, y las partes en un proceso son aquellas que por un lado han planteado la pretensión procesal y por otro lado quien quiere defenderse de esa pretensión. El legítimo contradictor, como normalmente denominamos cada vez que alegamos en una causa determinada. Por lo tanto, preguntada la comisión que usted preside, honorable presidenta, si en este caso existiría notable abandono de deberes por infracción del deber de imparcialidad, me parece que lo que la comisión y los honorables diputadas y diputadas deben tener presente es si aquí habría, en los hechos que acabo de relatar, una infracción de la independencia subjetiva,
que tiene asidero constitucional en el artículo 76 de la Constitución, y que de acuerdo a lo que ha señalado la Comisión de Venecia, asesora del Consejo de Europa para la construcción de la paz a través del derecho, los jueces no deberían tener la obligación de rendir cuenta a ninguna persona ajena al Poder Judicial del fondo de sus casos. El problema de la falta de independencia subjetiva o de la imparcialidad en el fondo tiene que ver con preguntarse el juez si de alguna manera la amistad que tiene con alguna de las partes, y ciertamente parte que aparece representada con un abogado, le va a exigir en algún minuto tener que rendirle cuenta de la manera como falló. Me parece que esa es la pregunta que ustedes deben hacerse, teniendo presente además aquí el artículo 224, número 7 del Código Penal. Paso a continuación al segundo capítulo acusatorio. En el segundo capítulo acusatorio, los diputados acusadores de la señora Ángela Vivanco, ministra de la Corte Suprema, le imputan injerencias indebidas en procesos de designación de determinados cargos públicos. Desde luego del fiscal nacional del Ministerio Público en el último proceso, a través de actuaciones no personales de la señora ministra, sino de su pareja, precedidas o acompañadas de invitaciones al domicilio de la señora ministra, del fiscal que se presentaba o le apetecía transformarse en el nuevo fiscal nacional, señor Carlos Palma, que como sabemos, fiscal de Aysén, se encuentra actualmente suspendido en el ejercicio de sus funciones en la arista penal que se sustancia en su contra. En segundo lugar, se le imputan a la señora Vivanco haber influido también en los nombramientos de cargos de conservador de bienes raíces de la quinta región que no se detallan. Estos han sido informados por la prensa, pero me parece, no los leo ni los aprecio con claridad en el nivel acusatorio. Tercero, se le imputa el desarrollo de gestiones para su propio nombramiento como ministra de la Corte Suprema, y aquí me parece que cabe la distinción entre lo que señalé la semana pasada y repito hoy. Hay que distinguir actuaciones realizadas por la autoridad acusada antes de que se investigue en el cargo y después de que ya lo ha sido. Y por último, la comunicación previa e indebida de determinados fallos que afectaban a Carabineros y las Fuerzas Armadas. En conversaciones de WhatsApp sostenidas con el abogado Luis Hermosillo, la señora Vivanco ha señalado expresamente, cito entre comillas, ningún fallo está publicado. ¿Qué debe entenderse por publicado? ¿Es lo mismo que notificado? Porque indudablemente el deber de secreto que impone el Código Penal 224, número 6, es el artículo respecto de los funcionarios públicos y ciertamente de los jueces, es que no se puede revelar el contenido de un proceso mientras las partes del mismo no hayan sido debidamente notificadas. Y solo a continuación procede la publicación. ¿Se efectuó esta notificación? No queda claro, me parece, en la acusación constitucional. De nuevo la pregunta, ¿existe notable abandono de deberes? ¿Podría existir, como dije la semana pasada en esta misma comisión, humo de buen derecho? Y aquí sin duda hay dos principios comprometidos. La infracción del deber de probidad, que tiene base constitucional y disciplinaria en el auto acordado de la Corte Suprema que regula la ética en el ejercicio de la función jurisdiccional. Y me parece aquí que lo importante es tener presente que la probidad supone no hacer valer intereses particulares por sobre el interés general. Tal como se lee en la ley de probidad, no existe ninguna base, me parece a mí, para restringir el concepto de interés exclusivamente a un interés de carácter patrimonial, sino que puede ser un interés de cualquier orden. Puede ser un interés relacionado con mantener la influencia, puede ser un interés que vaya pavimentando el camino para ascender dentro de la carrera judicial, etcétera, donde la ley no distingue, no le es lícito al intérprete distinguir. Y por otro lado, podría configurarse la infracción, como dije, de un deber que establece el Código Penal en términos de una prohibición, ya lo dije,
la prohibición de revelar secretos conforme al artículo 294, número 6 del Código Penal. Paso a continuación, con la venia de la señora presidenta, a los capítulos acusatorios deducidos contra el ministro Sergio Muñoz. En primer lugar, tenemos un primer capítulo acusatorio, en realidad los dos se refieren a los mismos hechos, que consiste en anticipar el contenido de un fallo en la causa que comunicacionalmente se conoce como el caso Fundamenta, una inmobiliaria, que producía efectos patrimoniales importantes respecto de su hija, la jueza Graciel Muñoz, no manifestando su inhabilidad. Creo que en el libelo acusatorio consta claramente que esa causa fue fallada originalmente en desmedro de la inmobiliaria, pero posteriormente fue objeto de un recurso de nulidad donde el juez de la Corte Suprema, señor Sergio Muñoz, manifestó su recusación. Leo en la respuesta a la acusación que él recién se entera de la compra o promesa de compra a su hija respecto de un departamento de esta inmobiliaria por la prensa con posterioridad a los intercambios de WhatsApp que se supone que habría tenido su hija con una ejecutiva de la inmobiliaria. Pero aquí la pregunta es, ¿se inhabilitó? Sí, se inhabilitó mediante una recusación posterior. Y lo hizo en virtud del artículo 196, número 5 del Código Orgánico. Se configura entonces respecto de este primer capítulo acusatorio el notable abandono de deberes por infracción del deber de imparcialidad o independencia subjetiva del artículo 76 de la Constitución. Es importante tener presente aquí, como criterio para que ustedes respondan la pregunta, que el sentido de la imparcialidad es una administración de justicia independiente, que no rompa la igualdad procesal indispensable entre las partes. La pregunta es, en este caso concreto, atendido el devenir de este proceso jurisdiccional que comprometía a la inmobiliaria Fundamenta, ¿hubo perjuicio para terceros? En definitiva, el fallo fue favorable a la inmobiliaria, se otorgó el permiso ambiental que está obstaculizando el desarrollo del proyecto inmobiliario y el juez señor Muñoz, en definitiva, presentó voluntariamente su recusación. La pregunta que podría subsistir entonces es si subsiste el notable abandono por infracción del deber de probidad al tenor del artículo 8 de la Constitución. Hizo primar el ministro Muñoz un interés personal vinculado a su hija versus el interés general de la colectividad, y ahí me remito simplemente, sin pronunciarme, a los antecedentes que están planteados en la defensa presentada por el abogado Jorge Correa Sutil el día sábado ante la Honorable Cámara de Diputados. Termino, señora presidenta, con el segundo capítulo acusatorio deducido respecto al ministro Sergio Muñoz. Se sostiene que no ejerció tutela correccional sobre su hija y omitió denunciar el incumplimiento de su deber de residencia en cuanto jueza de la República, existiendo constancia de que la jueza Graciel Muñoz desempeñó sus funciones jurisdiccionales fuera del país durante un lapso considerable de tiempo, firmando, no obstante, las resoluciones respectivas en la ciudad de Santiago de Chile, lo cual ha significado, como sabemos comunicacionalmente, la presentación de una querella que tiene que ver con la falsificación de instrumento público. La primera pregunta que podría surgir, honorables diputados, honorables diputadas, es ¿de quién es la culpa o la responsabilidad? ¿Es del ministro Muñoz o es de la jueza Graciel Muñoz? Y si la respuesta fuera esta última, los antecedentes del libelo acusatorio dan cuenta de que la jueza Graciel Muñoz, y lo repite la defensa, fue sancionada en virtud de la responsabilidad disciplinaria con amonestación privada por la Corte de Apelaciones de San Miguel con fecha 28 de marzo del año 2024. Se hizo efectiva la responsabilidad disciplinaria. Por lo tanto, la pregunta que le queda a esta honorable comisión: ¿existe notable abandono de deberes por infracción del deber de probidad? ¿Se hizo valer un interés personal que, ya digo, no puede ni necesariamente debiera tener carácter patrimonial respecto de los intereses generales de la colectividad?
Y aquí indudablemente las normas que hay que tener presente son no la superintendencia directiva, correccional y económica de la Corte Suprema, sino que las normas del Código Orgánico de Tribunales que van determinando en la escala jerárquica cuáles son los tribunales a quienes les corresponde corregir y enmendar disciplinariamente a los jueces. En el caso de los jueces de la instancia, son las Cortes de Apelaciones, como ocurrió efectivamente con la Corte de Apelaciones de San Miguel, a mi juicio. Es todo lo que puedo decir, señora Presidenta. Quedo a disposición de la Comisión por si existieran preguntas específicas. Muchas gracias, señora Marisol. Llegó Nicolás Sepúlveda. ¿Está acá? Por favor, pasa adelante. Colegas, ¿le hacemos las preguntas al tiro, Marisol, o escuchamos la exposición del periodista? Yo creo que sí, para que quede liberada también se pueda ir, ¿no es cierto? Sí. Así que vamos a hacerle las consultas al tiro, señora Marisol, para que después, diputado Sáez, ¿alguien más? Diputado Ahumada. Diputado Sáez, le doy la palabra. Muchísimas gracias, Presidenta. Agradecer la presentación de la abogada Marisol Peña. Quisiera preguntarle respecto a la presentación de este libelo, usted lo ha señalado en parte en su presentación, contiene dos acusaciones contra dos personas, ambas por notable abandono de deberes, pero por causas distintas, en periodos de tiempo además diferentes. Me gustaría preguntarle si es que desde su punto de vista es procedente tratar esta acusación como está planteada, como un solo cuerpo en el fondo, o si esta comisión debiera atender, porque además no solamente usted ha hecho ese planteamiento, lo han señalado otros expositores previamente, y también lo plantea en la cuestión previa a la defensa del ministro Muñoz respecto a lo improcedente que es el tratamiento como un cuerpo unitario cuando se trata de cuestiones que son distintas, de personas distintas, en tiempos distintos. Me gustaría poder conocer su visión al respecto. Muchas gracias. Esperemos las preguntas de la diputada Ahumada. Sí. Muchas gracias, Presidenta. Quería hacerle una consulta con respecto a, bueno, uno de los expositores, un abogado, nos decía que los ministros tienen su rol 24 horas, 24/7. Es decir, no solo deben serlo, sino parecerlo. Y en ese sentido, ¿le parece a usted que aquí, independiente de lo que usted expuso, efectivamente, en particular cuando habla de los WhatsApp y estas conversaciones, en esa línea, ahí hubo realmente una acción de abandono de deberes cuando se dice, o sea, independiente de que hemos hablado, usted ha explicado que los WhatsApp no debieran ser sino privados y que debieran resguardarse bajo esa condición. Pero cuando hay una injerencia, hay una conversación que realmente puede ingerir en toma de decisiones o afectar a otros, ¿no hay ahí un abandono de deberes? Eso. Muchas gracias, Presidente. Diputado Durán, y le damos la palabra a la señora Marisol. Gracias, Presidenta. Tengo 3 consultas para la señora Marisol. La primera, la acusación contra la señora Ángela Vivanco se construye sobre conversaciones de carácter privado, pero que no han sido obtenidas ilícitamente, sino que constituyen evidencia en la investigación penal, que está dirigida contra el abogado Hermosilla. ¿Es posible afirmar que aquello elimina cualquier atisbo de afectación a la libertad de expresión? Esa es la primera consulta. En segundo lugar, aquí tengo una pequeña duda respecto de lo que usted ha mencionado, para que me lo pueda aclarar, de que una inhabilidad se produzca solo respecto de las partes y no de sus abogados. La protección de la independencia e imparcialidad judicial es un valor absoluto, y entonces debemos exigir que no existan relaciones cercanas entre jueces y abogados en una determinada causa, interpretando el Código Orgánico de Tribunales. En este sentido, ¿puede usted profundizar en por qué cree que los abogados de las partes quedan excluidos? Y por último, en el caso del señor Muñoz, parece ser que su inhabilitación no le exonera de su responsabilidad, ya que lo que se le achaca no es su implicancia en el caso,
sino que el haber revelado información del acuerdo de la causa a su hija. ¿Cuál es el vínculo, y esta es la pregunta, entre la recusación del juez y la revelación del acuerdo? Muchas gracias. Gracias, Presidenta. Gracias, colega. Yo agrego las preguntas mías para que quede totalmente liberada. Quisiera pedirle que me explicara bien el tema del ministro Muñoz de la inhabilidad, si él se inhabilitó, y si me lo puede explicar nuevamente porque usó otro término que no lo conozco mucho. ¿Perdón? Eso, perfecto. Y en el caso también del ministro Muñoz, en la parte acusatoria, dice que él es superior de su hija y que él sabía que ella estaba fuera del país. Si eso en el fondo se considera o no, porque usted también hablaba que era la Corte de Apelaciones que le había sancionado su ente superior. Me gustaría saber esa figura. Y también, ya más de forma, de las respuestas de la defensa de la ministra Vivanco, ellos hicieron la misma defensa, fue la respuesta de ambas comisiones, de esta comisión, que es la acusación contra la ministra Vivanco y el ministro Muñoz, y fue la misma que se le contestó a la otra comisión, que es solamente acusatoria de la ministra Vivanco. Si eso está bien o no, si corresponde o no, porque sabemos que esto es algo inusual, porque son una acusación a dos ministros distintos, pero con temas distintos y en momentos diferentes. Así que esas serían mis preguntas, señora Marisol, y le doy la palabra. Gracias, señora Presidenta, por su intermedio también a los honorables diputados y diputadas por sus preguntas. Parto por la primera pregunta. Dije en mi exposición de la semana pasada ante esta comisión que se trataba de una anomalía. Así la califiqué, incluso estaba presente, recuerdo, en esta comisión el diputado Leonardo Soto y me preguntó acerca de aquello. Indudablemente es una anomalía presentar un solo libelo acusatorio respecto de dos autoridades distintas que, convengamos, son acusables, porque son magistrados de los tribunales superiores de justicia y ambos están siendo acusados por notable abandono de deberes. Sin embargo, los hechos son radicalmente distintos. ¿Qué es lo que usted tiene, honorable diputado, a lo largo de la historia de las acusaciones constitucionales deducidas contra magistrados de los tribunales superiores de justicia? Muchas han sido de uno. Por ejemplo, el expresidente don Servando Jordán o el exministro don Luis Correa Bulo, que en definitiva renunció y terminó él alejándose voluntariamente de la Corte Suprema. Pero ha habido varias que se han dirigido contra una sala completa, normalmente la sala penal. ¿Pero eran distintos los hechos? No, eran los mismos hechos. En consecuencia, yo creo que aquí es aplicable el viejo aforismo jurídico: las cosas en derecho son lo que son y no como se las denomina. Estamos frente a dos acusaciones distintas. El problema es que la ley orgánica del Congreso exige, una vez que se evacúe el informe de la comisión y llegue a la sala, que la sala se pronuncie sobre la acusación. Pero yo diría que eso va a ser así en la medida que esta comisión entienda y califique que se trata de una acusación. Me quedo hasta aquí. En segundo lugar, a la diputada señora Ahumada. ¿Tienen los jueces su rol las 24 horas? Sin duda, y lo digo con propiedad. Yo fui 12 años jueza de la República, integré el Tribunal Constitucional, llegué a ser su presidenta y en lo personal sentía que cada cosa que hacía al lugar donde iba siempre estaba representando los intereses de la República. Ahora bien, el notable abandono de deberes como causal de acusación constitucional tiene que ver, a mi juicio, con la infracción de deberes constitucionales, por eso es una responsabilidad constitucional relacionada con el ejercicio del cargo. Y por eso es que el notable abandono de deberes, siendo tan grave, siendo la última ratio, no necesariamente va a coincidir con las responsabilidades disciplinarias. Y le voy a poner un ejemplo. Si como jueza de la República voy a una comida con amigas de la universidad y termino subiéndome arriba de la mesa producto de la cantidad de alcohol que he tomado,
Probablemente eso no va a configurar un notable abandono de deberes, pero sí va a caer, a mi juicio, absolutamente en el ámbito del auto acordado que, dictado por la Corte Suprema, regula el comportamiento ético de los jueces. Efectivamente, la prudencia es uno de los criterios traído del Código Iberoamericano de Ética Judicial que está consignado en ese auto acordado y que los jueces deben mantener las 24 horas. En cambio, hay otros deberes que tienen que ver más propiamente con el ejercicio del cargo, desde luego los que están consignados en el artículo 79 de la Constitución. No denegar justicia, no impartir justicia torcida, no infringir las reglas sustanciales de tramitación de los procedimientos, no incurrir en prevaricación, siendo este último además un delito. Pero así como ustedes son diputados y diputadas las 24 horas, los jueces lo hemos sido y los que son lo siguen siendo, a mi juicio, las 24 horas. En lo que se refiere a los WhatsApp y las injerencias en las tomas de decisiones, lo que pasa es que sí, me permito aclarar, porque también está involucrada en una de las preguntas del diputado señor Durán, los WhatsApp están amparados por una cierta presunción, ¿verdad?, de favorecimiento de la privacidad, porque efectivamente puede referirse a conversaciones en la vida personal. Pero lo que yo he dicho aquí, invocando la ley 19.733, que es el ámbito propio de movimiento del ilustre expositor que me va a seguir esta mañana, la ley 19.733 señala que no da lo mismo las informaciones que simplemente son propias de un ámbito estrictamente privadas, como las que yo pueda tener con mi hijo. Ambos somos particulares, ninguno de los dos ejercemos funciones públicas, a las conversaciones que envuelven un interés público real. Y resulta que el interés público real no está entregado al libre discernimiento de cada quien, sino que está precisado en la ley 19.733, y una de las precisiones tiene que ver con aquellas personas que en razón de su oficio o profesión a toda la comunidad le interesa la forma que se comparte o que se ejercen, perdón, porque claro, ser parte de la Administración de Justicia en el caso concreto es algo que nos interesa a todos. Por lo tanto, le diría, resumiendo la respuesta a mi pregunta, excelentísima diputada, honorable diputada, es que el ámbito de la privacidad de los WhatsApp cede indudablemente cuando se trata de hechos que tienen un interés público real y respecto de los cuales la colectividad no puede permanecer indiferente. Y ustedes están aquí, en el Congreso Nacional, en un ejercicio democrático, representando los intereses de toda la colectividad. Honorable diputado Durán, gracias porque supe que por su culpa estoy aquí por segunda vez. No, al revés, se lo agradezco en forma muy personal. Muchas gracias. Usted me pregunta por las conversaciones obtenidas ilícitamente. Una de las cosas, ya que ustedes me llevan al terreno, a la cancha pequeña, digamos, no quiero eludir la respuesta, pero me ha llamado mucho la atención en la defensa de la acusación de la ministra señora Vivanco que se hable de prueba ilícita. Este no es un procedimiento penal, este es un procedimiento jurídico, político, que no tiene por objeto establecer la responsabilidad por delitos, sino por ilícitos constitucionales. Resulta que cuando se persiguen responsabilidades penales, y el abogado Juan Carlos Panrique es un distinguido abogado penalista de la plaza, probablemente habrá invocado muchas veces la prueba ilícita, porque resulta que la prueba ilícita da lugar, por la vía de un recurso de nulidad conforme al Código Procesal Penal, a eventualmente la nulidad del procedimiento por haberse obtenido de forma poco veraz, poco transparente, con infracción de garantías constitucionales. Entonces, creo que traspasar los estándares de un procedimiento penal a la tramitación de una acusación constitucional es forzado. Me atrevería a llamarlo de esa manera. ¿Existe, preguntaba usted en consecuencia, un atentado en este caso contra la libertad de expresión? Creo que lo he contestado a propósito de la respuesta de la honorable diputada Ahumada. En este caso estoy convencida que hay un interés público
real en investigar y determinar eventualmente si se han configurado sobre la base de la prueba que ustedes tienen que aquilatar los hechos contenidos en cada capítulo del libelo acusatorio. Usted me pregunta por la implicancia entre partes. Es cierto, debo confesar que mi aproximación restrictiva probablemente acerca de quiénes son las partes en un proceso tiene que ver con la definición estrictamente procesal de quiénes son las partes. Un procedimiento de cualquier naturaleza se inicia por el ejercicio de una pretensión que normalmente se llama acción, y por eso se habla de derecho a la acción, y se responde a través de una defensa. Y ahí se configura lo que se llama la bilateralidad de la audiencia, cuando se contesta porque queda trabado, se dice procesalmente, el conflicto entre las partes. Pero ¿por qué me hace sentido que el Código Orgánico de Tribunales se refiera entre las causales de recusación a amistad manifiesta respecto a una de las partes del proceso? Porque los abogados pueden cambiar a lo largo del proceso. Y de hecho cambian. Muchas veces hemos visto que las personas implicadas en un proceso, no digo son abandonadas, pero sencillamente se cambia el abogado defensor. Entonces, lo que interesa es que lo que está involucrado en la pretensión, el interés que envuelve la pretensión, no se vea desvirtuado por la relación de amistad que tiene el juez con una de esas partes, demandante, demandado, querellante, querellado. Por último, la información del acuerdo de la causa a su hija, en el caso del ministro señor Muñoz, yo creo que esto es un típico caso de estándar de prueba. Hay una declaración jurada emitida por una ejecutiva de una de las partes del proceso. O sea, si estamos hablando de parcialidad e imparcialidad, una de las partes del proceso, a través de una ejecutiva que lo representa, emite una declaración jurada. Me llamó la hija en tal fecha y me dijo que sabía esto porque su padre era ministro de la Corte Suprema. Y hay otra declaración jurada del acusado, de uno de los acusados en este libelo, que dice exactamente lo contrario. Son ustedes los que van a tener que ponderar. Y aquí no se trata de la verdad. He escuchado mucho en las comisiones de acusación la búsqueda de la verdad. La verdad no es algo abstracto en un proceso. La verdad que se consigue en un proceso es la verdad del proceso, la verdad procesal, la que tiene que ver con los argumentos que se esgrimen, en este caso en los libelos acusatorios, y lo que esgrimen las defensas. Eso es lo que ustedes tienen que sopesar, no en términos de declarar inocencia o culpabilidad, sino de determinar si hay humo de buen derecho. Eso es lo que determina la admisibilidad de una acción constitucional. Y finalmente, señora presidenta, ¿cómo es lo de la recusación? Pues el juicio de fundamenta tiene un historial bastante largo. Yo tampoco lo entendía, me quedó más claro a través de la defensa, la lectura de la defensa presentada por el abogado Jorge Correa Sutil, mi ex colega por lo demás en el Tribunal Constitucional. Lo que sucede es que se presenta una primera acción por la inmobiliaria Fundamenta cuando el permiso ambiental respectivo todavía no estaba concedido. Por lo tanto, esa causa no tenía ningún destino de ser fallada favorablemente. Y aún más, lo que dice la defensa, habrá que contrastarlo con el libelo acusatorio, es que el ministro acusado de alguna manera pretendía ser más duro de lo que era la jurisprudencia habitual de la Corte en estas materias. Y lo consignó así en un voto disidente junto con el voto de la ministra Adelita Rabanales, integrante de la misma sala. Pero ocurre con posterioridad que basado en la supuesta inhabilidad del ministro Sergio Muñoz, porque quien iba a comprar un departamento a la inmobiliaria Fundamenta era su hija, de nuevo sobre la base de la declaración jurada de una de las partes, porque la ejecutiva representaba a una de las partes. Se dice entonces que es inhábil y se presenta su inhabilidad. Cuando las partes presentan la inhabilidad, y muy bien lo corrigió señor diputado hace un rato atrás, se llama recusación. En cambio, cuando el juez presenta de oficio por iniciativa propia su inhabilidad, se llama
implicancia. Lo ideal es que los jueces, y nos pasó muchas veces en el Tribunal Constitucional, en una oportunidad, perdonen la digresión personal, vimos una causa del Tribunal de Libre Competencia cuando uno de los ministros integrantes era mi hermano, economista. Inmediatamente me impliqué, sin que ninguna parte lo pidiera. Eso es lo que se espera proactividad del juez, no que lo estén recusando. Uno debe tener la capacidad para darse cuenta dónde la imparcialidad puede estar nublada. El hecho que esta causa sigue avanzando, señora presidenta, y en definitiva basado en la implicancia y basado en que además el permiso ambiental fue concedido, se pide la revisión de lo resuelto originalmente y se dicta o se abre un nuevo proceso, y en ese nuevo proceso, habiendo ya tomado conocimiento el juez Muñoz a través de la prensa, lo que dice la defensa, él se recusa inmediatamente. Entonces ustedes van a tener que apreciar si efectivamente el ministro Muñoz pudo haber tenido conocimiento de la eventual causal de implicancia antes o en el momento en que medios de prensa, como el que me acompaña aquí a mi lado, efectúan o dan a conocer las informaciones correspondientes. Es superior la Corte Suprema o los ministros de la Corte Suprema de su hija. Primera distinción, debe distinguirse el órgano de los integrantes del órgano. Quien tiene la superintendencia directiva, correccional y económica sobre todos los tribunales de la Nación es la Corte Suprema, integrada por sus 21 ministros, no ningún ministro considerado particularmente. Y la superintendencia correccional tiene que ver con procesos disciplinarios que en algunos casos la Corte Suprema conoce directamente. Por ejemplo, si se deduce un recurso de queja respecto de una sentencia de la Corte de Apelaciones de Santiago, de San Miguel o de cualquier otra parte del país, ahí la Corte Suprema oficia directamente como superior jerárquico. Pero como la organización judicial en Chile es jerárquica, va por escalas, la responsabilidad disciplinaria se va configurando y se puede hacer efectiva a través de los respectivos tutores disciplinarios, si pudiéramos llamarlo así, que son los superiores jerárquicos. Y los superiores jerárquicos de los jueces de la instancia, en este caso de la jueza Graciel Muñoz, era la Corte de Apelaciones de San Miguel, quien en definitiva la terminó sancionando con una amonestación. Entonces, la Corte Suprema no podría haber actuado, coincido con el ministro Correa Sutil, porque si lo hubiera hecho vulnera el artículo 7º, inciso 2 de la Constitución. No se pueden ejercer competencias que están expresamente asignadas por el ordenamiento jurídico a otro órgano del Estado. Ahora, lo de las dos acusaciones, bueno, en una sola defensa. Efectivamente, esto es bien particular. Podría denominarse un principio de extraeconomía procesal. De extraeconomía procesal porque de partida se presenta un cuadro en la defensa de la señora Vivanco donde se trata de manifestarle a la comisión que las dos acusaciones son sustancialmente idénticas, aunque no sean formalmente idénticas. La otra acusación que se reúne, la otra comisión de la acusación contra la ministra Vivanco Sola se reúne mañana en la mañana, según entiendo. De forma tal que en una hay 4 capítulos acusatorios, en esta hay 2. Entonces uno puede hacer un ejercicio intelectual y tratar de meter en un cuadro, se parecen, tienen que ver con los mismos hechos. Lo que está claro es que usted, distinguido colega, va a tener que explicar cómo los WhatsApp han tenido y las informaciones periodísticas han tenido la capacidad de activar todo este tremendo movimiento jurisdiccional y también político. Pero yo creo que eso más bien apunta a, en mi opinión, después de leer la defensa de la señora Vivanco, apunta más bien a hacerle presente a la honorable Cámara de Diputados algo que no es propio de la comisión, sino que es propio de la sala en la instancia de la cuestión previa, es que no se podían haber presentado acusaciones distintas respecto de una misma autoridad por hechos que coinciden. O sea, mi juicio eso tiene una finalidad procesal y no voy a eludir dar mi juicio sobre el particular
Yo creo que en una instancia política como es el Congreso Nacional, donde hay distintas miradas de bien común representadas, distintos partidos políticos, distintas facciones, el ejercicio de la acusación constitucional es un derecho que le corresponde a los diputados siempre y cuando cumplan los requisitos de no ser, en cada caso, no menos de 10 ni más de 20. Esa es mi opinión, porque así se ejerce la democracia. Y un elemento fundamental de la democracia es el pluralismo político que se vive, que duda cabe, dentro del Congreso Nacional. He dicho, señora presidenta. Bueno, señora Marisol, muchísimas gracias. La verdad que, como usted bien decía, es segunda vez que le pedimos que esté con esta comisión. Ha sido súper clara. La verdad que ayuda mucho las respuestas que nos ha dado y la exposición que ha hecho. Bueno, si se quiere quedar, bienvenida, pero igual queda liberada, pero si se quiere quedar, perfecto. Y bueno, le damos la bienvenida a Nicolás Sepúlveda, periodista. El diputado Sáez fue quien lo propuso para que viniera a esta comisión, agradecerle que esté acá y bueno, darle la palabra para que pueda exponer. Son las 11:10, nosotros terminamos a las 12, para que se acomode con los tiempos, nos deje un espacio para las preguntas, así que muchísimas gracias, bienvenido. Muchas gracias, señora diputada. Saludo también a los honorables diputados y diputadas de esta comisión. Marisol, por su intermedio también, señora presidenta. Voy a hacer una breve exposición de algunos antecedentes que he podido recoger en un caso que estoy investigando periodísticamente al menos desde el año pasado, fundamentalmente relacionados con las acciones de la respetable magistrada señora Ángela Vivanco de la Corte Suprema de Justicia y también algunos antecedentes que he podido recopilar en relación al ministro Sergio Muñoz de la misma Corte Suprema. En relación a la ministra Ángela Vivanco, fruto de mi investigación periodística hace varios meses atrás, ya en el verano de este año 2024, comencé a obtener algunos antecedentes relacionados con algunas reuniones, conversaciones y gestiones de la señora ministra Ángela Vivanco. En ese momento comencé a intentar chequear esos antecedentes con distintas fuentes periodísticas y también con documentos, ¿no? Luego de mucho tiempo de esa investigación, logré acceder al registro de conversaciones por WhatsApp entre la señora Ángela Vivanco y el señor Luis Hermosilla. Lo primero que me enteré en relación a la señora Vivanco y que lo plasmé en un reportaje publicado en el mes de junio en el Centro de Investigación Periodística CIPER Chile, del cual yo era el editor en ese momento, es de reuniones y actividades de la señora Ángela Vivanco y su pareja, el señor Gonzalo Migueles, que en este caso juega un rol fundamental, con el entonces fiscal regional, hoy suspendido fiscal regional de Aysén, señor Carlos Palma. El año 2022 en Chile distintos abogados fiscales estaban compitiendo por alcanzar la jefatura máxima de la Fiscalía Nacional, ¿no? A fines de 2022, en septiembre de 2022, perdón, el señor Jorge Abot debía abandonar su cargo de fiscal nacional por cumplir el límite de edad y iba a comenzar un proceso de elección de fiscal nacional. Más allá de los tiempos legales de ese proceso de elección de fiscal nacional, lo cierto es que quienes aspiran a ocupar ese cargo despliegan campañas que no están expuestas a la luz pública muchos meses antes de aquello. En relación a ese tema, la señora Ángela Vivanco y su pareja, el señor Gonzalo Migueles, compartieron distintas comidas y reuniones con el señor Carlos Palma, donde le manifestaron su decisión de apoyarlo en su candidatura, en su intento por transformarse en el fiscal nacional. En ese contexto y a través de una conversación por WhatsApp entre el señor Gonzalo Migueles, pareja de la señora Vivanco, y el señor Carlos Palma, se hace referencia a un ofrecimiento, así lo entendió al menos el señor Palma según la versión que nos entregó para el reportaje que publicamos en CIPER, como un ofrecimiento, le pareció algo impropio y según nos dijo el mismo, se lo reenvió al señor Luis Hermosilla porque entendía que el señor Luis Hermosilla era cercano a la ministra Vivanco y también al señor Migueles. En ese WhatsApp, que es un pantallazo tomado por el mismo señor Carlos Palma, se habla del ofrecimiento de un doctorado y también de la jefatura de la Fiscalía Centro Norte. Según lo que pudo determinar nuestra investigación periodística, ese ofrecimiento era a cambio de algo que tenía que ver con dos cosas. Primero, el señor Carlos Palma tenía que hablar bien de otro candidato, hablar bien en la prensa de otro candidato a la Fiscalía Nacional, que es el actual fiscal de la alta complejidad Centro Norte, el señor José Morales.
y también hacer gestiones para conseguir votos en el Senado que apoyaran la candidatura del señor José Morales. En los cálculos de quienes estaban impulsando la candidatura del señor Morales se dieron cuenta de que faltaban votos de senadores para ser ratificado como fiscal nacional. Ese fue el marco de este ofrecimiento, así nos lo dijo el señor Carlos Palma en conversación con CIPER, y también refirió en informes que le envió al fiscal nacional, actual fiscal nacional, Ángel Valencia, en relación a que él había entendido su conversación con Migueles como un ofrecimiento y que era algo que a él no le había molestado, digamos, no le había parecido correcto. La ministra señora Vivanco ha dicho en distintas entrevistas públicas, y también entiendo que ante las comisiones que están evaluando las acusaciones constitucionales, que ella nunca supo de esas conversaciones, se refiere a la conversación del señor Palma con el señor Migueles. Pero hay algunas evidencias que están respaldadas en el celular del señor Luis Hermosilla que lo contradicen, particularmente referido a una comida que se llevó a cabo en la casa de la señora Vivanco y el señor Gonzalo Migueles el día 12 de mayo del año 2022. En esa comida el invitado estelar era el señor Carlos Palma, que estaba de visita en la región metropolitana. Asistieron, además de Vivanco, Migueles y Palma, también el entonces presidente de la Corte Suprema, el señor Juan Eduardo Fuentes, también los ministros de la Corte Suprema, Haroldo Brito, María Cristina Gajardo y Adelita Rabanales, el ministro de la Corte de Santiago, Antonio Ulloa, quien en un reportaje en CIPER reconoció que había logrado su cargo gracias al apoyo del señor Luis Hermosilla, quien realizó distintas gestiones para ayudarlo a llegar a ese lugar. También asistieron Manuel Guerra, ex fiscal regional Oriente, y el señor Mario Vargas, amigo del matrimonio de Ángela Vivanco con Gonzalo Migueles, abogado de distintas causas, por lo pronto, después voy a profundizar en ese punto, abogado también de la inmobiliaria Fundamenta, de donde sale la ejecutiva que acusa, de hecho, al ministro Sergio Muñoz. En esa comida del 12 de mayo del año 2022 se hizo un brindis, esto lo pudimos corroborar con distintos asistentes a aquella comida, por el futuro fiscal nacional, en referencia al señor Carlos Palma, lo que demuestra que el señor Carlos Palma en esa fecha ya estaba en campaña para lograr la máxima jefatura del Ministerio Público, y que la señora Ángela Vivanco, Gonzalo Migueles y los demás asistentes de esa cita también estaban al tanto del fin de esa comida y de las intenciones del señor Carlos Palma. Más antecedentes en los chats del señor Carlos Palma con Luis Hermosilla, los que también tuvimos acceso como parte de nuestra investigación periodística y que están estampados en un reportaje en CIPER. Se demuestra que el señor Carlos Palma ya en el verano del año 2022 estaba activando su campaña para transformarse en jefe del Ministerio Público. De hecho, en un chat del día 13 de mayo de 2022, un día después de asistir a la comida en la casa de la señora Vivanco, el señor Palma le escribe a Hermosilla: oye, ayer estuvo todo excelente, el lunes te cuento detalles. A renglón seguido le manifiesta: si puedes, venderme con quien puedas, necesitamos llegar en un buen lugar en la quina. Se refiere a la quina que debía elaborar la Corte Suprema para elegir a los 5 candidatos que iban a enviar a la moneda, para que la moneda pudiera elegir un candidato que debía pasar por el Senado y transformarse así en el nuevo fiscal nacional. En otro grupo de conversaciones telefónicas a los que accedimos como parte de nuestra investigación periodística, esta vez entre el señor Luis Hermosilla y la señora Ángela Vivanco, el detalle está expuesto en un reportaje también publicado en el Centro de Investigación Periodística. Acá anoté los antecedentes que me parecen más relevantes. Es un registro de conversaciones por WhatsApp que comienza el día 27 de marzo del año 2018. La señora Ángela Vivanco le escribe a Luis Hermosilla por primera vez y se presenta ante él. Le dice explícitamente que su interés para contactarlo era lograr su apoyo en su candidatura a la Corte Suprema de Justicia, objetivo que la señora Vivanco logró. Como algunos hitos de aquella conversación, el día 9 de abril de ese 2018, el señor Hermosilla le responde a Ángela Vivanco en relación a requerimientos que ella le hacía por gestiones en el mundo político para lograr transformarse en ministra de la Corte Suprema. El señor Luis Hermosilla, y cito textual, le dice: Andrés Chadwick ya habló con Hernán Larraín y mandó recado a la masonería. Voy a llamar a Cristian Letelier y a Nelson Pozo, paréntesis, Cristian Letelier y Nelson Pozo en ese momento eran ministros del Tribunal Constitucional. Algunos minutos después, Hermosilla le dice a Vivanco: hablé largo con Cristian Letelier, quedó totalmente en sintonía contigo, va a llamar a Fuentes Belmar. Como ya dijimos, el señor Fuentes Belmar entonces era ministro de la Corte Suprema y era una de las autoridades del máximo tribunal que tenía decisión de voto para elaborar la quina, la lista de personas que iban a llenar el cupo que se había abierto en la Corte Suprema.
En otro pasaje de esas conversaciones, el señor Hermosilla le plantea a la señora Vivanco si alguien ha hablado con Lamberto, se refiere a Lamberto Cisterna, en ese momento otro de los ministros de la Corte Suprema. La señora Vivanco le responde que habló con Mario Desbordes, importante dirigente de Renovación Nacional, y que él vería el tema con Lamberto Cisternas. Eso se explica porque el señor Mario Desbordes en ese momento trabajaba en el estudio de abogados del hijo de Lamberto Cisterna. Un estudio de abogados porque también han pasado el actual ministro de la Corte Suprema, Jean-Pierre Matus, el actual fiscal nacional, Ángel Valencia, y otros abogados muy importantes de la plaza que hoy día ocupan distintos cargos de relevancia. El 9 de abril de 2018 la Corte Suprema conforma la quina y Vivanco integra esa quina. El 5 de junio del mismo año 2018 el presidente Sebastián Piñera anuncia que Vivanco es su candidata para la Corte Suprema. Entre abril y junio de 2018 existen distintas conversaciones de WhatsApp entre Vivanco y Hermosilla que dan cuenta de gestiones a nivel político y judicial para lograr apoyos para la señora Ángela Vivanco. El día 4 de julio de 2018 el Senado aprueba la postulación de Ángela Vivanco y ella se convierte en ministra de la Corte Suprema. Luego de eso comienzan una serie de operaciones en relación a apoyos de la señora Ángela Vivanco a distintos candidatos a la Corte Suprema, pero también una especie de boicots a otras candidaturas de personas que querían llegar a la Corte Suprema, siempre en conversaciones con el señor Luis Hermosilla. En los WhatsApp también se advierten distintas reuniones de la señora Ángela Vivanco con el señor Luis Hermosilla y el señor Andrés Chadwick, a la fecha ministro del Interior. No sabemos qué es lo que se conversó en esas reuniones, pero siempre tenían que ver con asuntos que ocurrían en la Corte Suprema. Este dato me pareció relevante el día 28 de febrero del 2020, en un contexto de las protestas del estallido social. La señora Ángela Vivanco le manda una serie de fallos a través de archivos adjuntos por WhatsApp al señor Luis Hermosilla, fallos que aún no eran públicos, sobre Carabineros y Fuerzas Armadas en medio de este contexto de acciones judiciales contra las fuerzas del orden, por eventualmente excesos o violaciones a los derechos humanos en el control de las protestas del estallido social. Y acá cito textual a la señora Vivanco, justo después de enviar esos archivos, le dice: Luis, ninguno está publicado aún, pero creo que este precedente es súper grave y deja a las Fuerzas Armadas y a Carabineros en manos del Consejo de Defensa del Estado cuando presenten recursos de protección contra ellos. Cuéntame qué te parecen. Otro hito relevante, el día 8 de febrero del año 2021, Hermosilla le pide integrar una sala y la señora Vivanco se muestra disponible. Cito textual, el señor Hermosilla le plantea: hola querida, Vivanco le responde: amigo mío, ¿cómo estás? Y el señor Hermosilla le dice: ¿alguna posibilidad que integres la sala penal mañana? Vivanco le responde: por supuesto, si la sala me lo pide, yo voy. Esa causa se trataba sobre una detención de la hija de Camilo Catrillanca por parte de la PDI, en relación a la cual la Defensoría de la Niñez había presentado un recurso de amparo. Eso en términos generales, los antecedentes que nosotros hemos podido recopilar sobre la ministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco. El detalle de toda esa conversación y de otros hechos están publicados en el reportaje en CIPER, lo puedo hacer llegar a la comisión. En relación al señor Sergio Muñoz, es un tema que yo he investigado menos, pero aún así en distintas conversaciones con jueces, ministros de Corte y también ministros de la Corte Suprema, he logrado algunos antecedentes que creo son relevantes para esta comisión. Tal cual señaló la honorable abogada Marisol Peña antes que yo, la versión del señor Sergio Muñoz ha sido que él nunca le dijo a su hija, la jueza Graciela Muñoz, que desistiera de la compra de departamentos. Entiendo que ante la Corte Suprema el señor Sergio Muñoz entregó una copia de sus WhatsApp con su hija y allí efectivamente se daría cuenta de que no existe, que él nunca le advirtió en relación a desinvertir la compra de esos departamentos. Ya mencioné que el abogado de la inmobiliaria Fundamenta ha sido el señor Mario Vargas, amigo de Ángela Vivanco y también del señor Luis Hermosilla. De hecho, Mario Vargas, permito recordar a esta comisión, fue el único abogado que intentó un recurso ante la Corte de Santiago para que los chats del señor Luis Hermosilla no se hicieran públicos, y en entrevistas, de hecho, el señor Mario Vargas ha planteado que él cree que esos chats debieran ser destruidos. El señor Sergio Muñoz, en su defensa, ha dicho también que tampoco firmó fallos relacionados con la inmobiliaria, tal cual ya se relató también. La inversión de la señora Graciela Muñoz en departamentos con inmobiliaria Fundamenta se hizo público en medios de prensa a fines de 2022 y según Sergio Muñoz, recién ahí él se enteró de esa inversión de su hija y por tanto se mostró disponible para ser recusado y no participar nunca más en fallos que tuvieran que ver con esa inmobiliaria. Esto yo creo que es relevante para esta comisión por un tema ético de reserva de la fuente. Solo puedo comentar algunos antecedentes, pero creo y me permito sugerir una diligencia a esta honorable comisión.
Por información que he obtenido en mi investigación periodística, creo que es relevante que se pudiera citar a dos personas que son clave en relación a la causa fundamenta. La primera es la relatora de la Corte Suprema, señora Romina Oliva. La segunda es la ministra Sandra Araya de la Corte de Apelaciones de Santiago. En 2022 ella era relatora de la Corte Suprema. Por los antecedentes que tengo en mi poder, creo que ellas son relevantes para despejar cuál fue el rol de Ángela Vivanco en los fallos relacionados con la inmobiliaria Fundamenta. Y también respecto a cuál fue la actuación, si fue prudente o no prudente, del señor Sergio Muñoz en relación a la tramitación de esos fallos, repito, de inmobiliaria Fundamenta en la Corte Suprema. Relatora Romina Oliva, ella es relatora de la Corte Suprema. Creo que es relevante por su intermedio, señora presidenta, sugerir que debiera ser una sesión secreta y es importante también, esto es por conversaciones que he tenido con relatores, ministros y jueces de distintas cortes, respetar el secreto, ¿no? Como síntesis de esas conversaciones y entrevistas con resguardo de identidad que he sostenido con muchas personas importantes del Poder Judicial, hay ministros de Corte, jueces y ministros de la Suprema que están muy interesados y están muy preocupados y les interesa limpiar la imagen del Poder Judicial, saben que están muy cuestionados y también me mencionan que la credibilidad y la confianza en el Poder Judicial es la base del Estado de Derecho, pero, señora presidenta, ellos tienen miedo. Por un lado, miedo a la exposición y también miedo a verse afectado por operaciones político-comunicacionales. Por tanto, insisto, sería tal vez relevante citar a estas personas que les mencioné a una sesión secreta. Es cuanto puedo comentar, señora presidenta. Muchas gracias, don Nicolás. ¿Colegas quieren hacer consultas al respecto? ¿Sí? Diputada Ahumada. Bueno, agradecer la exposición. Creo que, por supuesto, que ayuda bastante a esta comisión y, en particular, la aclaratoria de todo el proceso que se ha llevado a cabo en esta investigación, de lo que se ha dicho por los WhatsApp. Digamos que yo también hice hincapié no solo en este 24/7 del rol de un ministro, sino que también en el cuidado que debe haber en estas conversaciones, que si bien pueden ser privadas, pero sin embargo en ese rol que se lleva debe haber mucho cuidado en lo que se está haciendo, sobre todo por lo último que acabas de decir, que tiene que ver con la credibilidad y con el riesgo que hoy día estamos viendo en lo público o en lo social con respecto a este poder tan importante. Y es ahí, en esa línea, donde yo creo que es sumamente importante, no sé si tú pudieras como repetir, en la investigación, ¿qué es lo que nace? ¿A razón de qué se inicia esta investigación? ¿Qué es lo que hace el clic para que hoy día nosotros estemos en esta instancia? Y sigamos en esta instancia que seguramente se vienen otras, al parecer, investigaciones y además acusaciones. Y por otro lado, ¿cómo podemos, desde esa mirada, desde la investigación y desde el conocimiento que tienes tú, no solo en una sesión secreta con personas que nos pueden entregar mayores antecedentes, sino cómo poder tomar acciones en lo político para poder volver a recuperar esta credibilidad? No sé si te puedas referir a eso en este rol de investigación, que por lo demás te felicito, porque creo que la ciudadanía nos convoca y nos exige hoy día justamente eso, la transparencia y respaldar a nuestros poderes del Estado. Gracias. Muchas gracias, diputado Ahumada. Le voy a dar la palabra al diputado Sáez. Sí, colegas, decirle que Romina Oliva y Sandra Araya, la defensa del ministro Muñoz presentó unas declaraciones juradas de ambas ante notario, por si acaso. Están en los documentos. Está el testimonio de ambas. Diputado Sáez. Gracias, presidenta. Me parece que sin perjuicio de aquello, de todas formas, podemos conversar en la sesión de la tarde respecto a si es pertinente o no. Agradecer a Nicolás por su comparecencia. Tengo mis preguntas
anotadas, así que paso a leer. Nicolás, según tus investigaciones, el 8 de febrero de 2021 el abogado Hermosilla tiene una conversación vía WhatsApp con la ministra Vivanco donde le pregunta si integrará una sala específica de la Corte Suprema donde se verá un recurso de amparo de la defensora de la niñez en contra de la PDI. Además, en ese mensaje el abogado le menciona que hay buenísimos argumentos para rechazar el amparo, todo esto entre comillas. La ministra le explica al abogado cómo debe hacer la petición para que ella pueda integrar esa sala. ¿Cuál sería, desde tu perspectiva, la motivación de Hermosilla para intervenir en esa causa y solicitar información a la ministra Vivanco? ¿Él era parte de la causa? ¿Para quién prestaba servicio en esa fecha? ¿Si era para el Ministerio del Interior específicamente o bien simplemente como un operador judicial? En el mismo reportaje se evidencian antecedentes sobre otro tipo de comunicaciones entre Hermosilla y la ministra acusada en este caso, donde se menciona al ministro del Interior de aquella época, don Andrés Chadwick, con quien el abogado habría intermediado reuniones. Entre estos casos se encuentran algunos que tenían que ver con instituciones policiales y se nombra en la acusación constitucional que estamos en estudio. ¿Pudiera profundizar, por favor, sobre esos casos y las posibles motivaciones o el interés del abogado Hermosilla para involucrarse en dichas causas? Lo mismo que la pregunta anterior. ¿Él era parte, era funcionario de Interior? Y sobre ambas situaciones, ¿por qué se le solicitaban estas gestiones o estas informaciones a la ministra Vivanco? ¿Y por qué Hermosilla tenía eventualmente una expectativa de éxito en aquellas solicitudes? Y por último, de los reportajes, fruto de estas investigaciones, aparece Hermosilla y la ministra Vivanco en un sinnúmero de conversaciones para operativizar y gestionar apoyos para ciertos candidatos en el marco de diversos nombramientos de jueces, fiscales y otros auxiliares de la Administración de la Justicia. El contacto entre ellos, tal como menciona la acusación constitucional que estamos estudiando, habría comenzado con las gestiones para que el abogado apoyara su propia candidatura a la Corte Suprema mediante vínculos con el gobierno de la época. Se nombra a Andrés Chadwick, que en ese momento era ministro del Interior, y a Hernán Larraín, ministro de Justicia. Incluso Hermosilla le comenta a la ministra que Andrés Chadwick le manda felicitaciones por su nombramiento y la ministra se muestra muy agradecida con el abogado por esas gestiones. Respecto a estas eventuales influencias indebidas en las nominaciones que se le imputa a la ministra, ¿qué rol específico jugaron, según la investigación que ha realizado el abogado Luis Hermosilla y Andrés Chadwick en el proceso de designación de fiscal nacional respecto de la candidatura de Carlos Palma y otras nominaciones como la del ministro Matus para la Corte Suprema? Por último, ¿cómo crees que en estos casos los intereses de la ministra acusada con el exministro Chadwick y el abogado Hermosilla estarían alineados de tal manera que ella realiza gestiones para conseguir esas nominaciones? Muchas gracias, Presidenta. Muchas gracias, diputado Sáez. El diputado Eduardo Durán también solicitó la palabra. Gracias, Presidenta. A lo mejor escuché mal, pero me gustaría que pudiera profundizar en el rol de la ministra Vivanco en la causa de la inmobiliaria Fundamenta. Entendí que lo dio a mencionar, no sabemos si hay implicancias reales o no, o fue solamente un comentario de su parte. Y tengo otra consulta respecto de la legítima preocupación de personeros del Poder Judicial respecto de su integridad ética o moral o pública cuando existen ciertas intervenciones político-comunicacionales, ¿ya? Es ampliamente conocido que a través de la prensa muchas veces se da a conocer una información, esto es una pregunta general, que muchas veces no tiene un fundamento, solamente se da a conocer porque se transmitió de alguna manera, trae implicancias legales, penales sobre la persona afectada y después nadie se hace cargo en el caso de que la persona sea libre de cuestionamiento o que haya eximida de culpa, ¿ya? ¿Cuál es su apreciación respecto de este punto? Yo encuentro pertinente esta preocupación de las personas que evidentemente no tengan ninguna culpabilidad o injerencia en situaciones, y no solamente en el Poder Judicial, sino que en la Cámara de Diputados y en diferentes ámbitos de la esfera del escrutinio público ha sucedido esta situación. Sin embargo, después la prensa se desentiende de esto y muchas veces las personas quedan afectadas, incluso económicamente, al tener que defenderse ante los tribunales de justicia. Gracias, Presidenta. Gracias, diputado. Le damos la palabra al señor Nicolás Sepúlveda. Muchas gracias, Presidenta, por su intermedio. Respecto a la pregunta de la honorable diputada Giovanna Ahumada,
Esta investigación partió a fines del año 2023, en el mes de noviembre, cuando primero nos enteramos de la existencia de un audio, luego tuvimos acceso a él, donde el señor Luis Hermosilla propone a un empresario y a otra abogada la creación de una queja negra para el pago de coimas a funcionarios públicos, entre otras muchas otras cosas que ya son de público conocimiento. Luego de ahí comenzamos a investigar la figura del señor Luis Hermosilla, a sus clientes, a sus socios y también a las personas que han trabajado con él. Ya en el verano del año 2024 tuvimos antecedentes de que lo que existía al interior, lo que estaba contenido en el celular del señor Luis Hermosilla, requisado por la Fiscalía, era de una gravedad bastante extrema. Y ahí empezamos a investigar distintas aristas de esta investigación que hemos ido publicando en los meses sucesivos. La última de ellos fue una investigación en relación a las conversaciones con el exfiscal regional Oriente, Manuel Guerra. ¿Por qué es importante? Fundamentalmente por, creo yo, el resguardo de la independencia del Poder Judicial. En mi rol de periodista de investigación creo que es un tema sin duda de interés público y de la máxima relevancia para la discusión y para la conservación incluso democrática en Chile. Respecto a acciones para recuperar la credibilidad, la verdad, diputada, con respeto, no me corresponde a mí. Yo soy un periodista, investigo antecedentes. Me imagino que eso es parte de la discusión política y también de la discusión de las personas que cumplen roles relevantes en los tres poderes del Estado, ¿no? Sin duda, a mí me parece que es una discusión urgente. En relación a las preguntas del honorable diputado Jaime Sáez, bueno, efectivamente usted lo mencionó en la pregunta. Sobre esta solicitud de integrar la sala, ¿no?, del señor Hermosilla, la señora Ángela Vivanco. En ese momento, en el verano de 2021, el señor Luis Hermosilla era asesor del Ministerio del Interior, y también en lo que hemos podido conocer a través de sus conversaciones por WhatsApp, también era una especie de asesor o gestor de algunas figuras políticas, ¿no? Por ejemplo, era socio, amigo y compañero de ruta del exministro. Era, claro, como un gestor, y también trabajaba junto a Andrés Chadwick, algunos alcaldes. Yo he dicho en muchas entrevistas que era una especie de puente, ¿no?, el señor Hermosilla, que conectaba distintos poderes, muchas veces el poder judicial con el poder económico, también con el poder político, y esto era transversal, ¿no? Es importante, esto no tiene que ver, no es una cruzada ni una investigación en contra de fuerzas políticas de la derecha. El señor Luis Hermosilla también tenía tratos, puentes y conversaciones con personas de distintos partidos políticos. Era efectivamente transversal. Esto tiene que ver con intereses económicos y no con motivaciones ideológicas. Esa al menos es la conclusión que yo puedo sacar con lo que me ha tocado investigar hasta ahora, ¿no? Efectivamente, el año 2021, en ese verano, Luis Hermosilla era asesor del Ministerio del Interior. Por tanto, tenía que ver y coordinaba distintas acciones judiciales en defensa de autoridades del entonces gobierno de Sebastián Piñera, que estaban siendo acechadas por querellas y acciones judiciales por estas acusaciones de violación a los derechos humanos durante las protestas del estallido social. Por tanto, sí tenía un interés en esta causa. Particularmente era un recurso de amparo presentado por la Defensoría de la Niñez por una detención que se tildó de violenta por parte de la Defensora de la Niñez de ese momento, de la hija del comunero mapuche Camilo Catrillanca, recordaremos todo, asesinado el año 2018 por fuerzas de carabineros. Lo mismo en relación a la filtración de fallos que, según dice la misma señora Ángela Vivanco, no eran públicos hasta ese momento, de fallos de la Corte que afectaban a carabineros y a miembros de las Fuerzas Armadas. Respecto del rol del señor Hermosilla y el exministro del Interior, Andrés Chadwick, en nombramientos judiciales, lo que hemos podido ver en el reporteo, en conversaciones, en distintas conversaciones por WhatsApp, es que al menos el señor Hermosilla sí tenía un rol relevante. El fiscal regional Carlos Palma le pide apoyar algunos nombramientos, no solo en las cortes del Poder Judicial, también en notarios, también en conservadores de bienes raíces, todos los nombramientos que pasan por el Poder Judicial. Y ojo ahí que esto es lo relevante, que tienen asociado unas rentas y unos sueldos que son muy importantes y que por eso a mucha gente le importa y forman estas redes de influencia para acceder a ellos, ¿no? El conservador de Santiago, según lo que nosotros hemos podido reportear, puede tener ingresos, ganancias mensuales de más de 150 millones de pesos. En las notarías, dependiendo del porte de la notaría, ingresos que van entre los 20 y los 80 millones de pesos mensuales, ¿no? Sin duda son cargos que son auxiliares del Poder Judicial y que podríamos decir que son los mejor remunerados del aparato público en Chile. ¿El señor Hermosilla tenía un rol? Sí. Aparece en todos los WhatsApp que hemos tenido acceso hasta ahora, realizando gestiones para todo tipo de nombramientos, respondiendo a favores que le piden de apoyar a tal o cual persona.
Y respecto al señor Andrés Chadwick, nosotros no hemos visto conversaciones directas del señor Chadwick, ¿no? Pero sí el señor Hermosilla referencia al señor Chadwick en varias de las conversaciones. Dice, ya conversé con Andrés. Algunas personas han intentado desde la defensa del señor Hermosilla decir que era mera fanfarronería, ¿no? Pero cuando uno revisa los WhatsApp se da cuenta de que efectivamente existieron reuniones con el señor Andrés Chadwick. Andrés Chadwick al menos sí se reunió con la señora Ángela Vivanco, con el exfiscal regional Oriente, Manuel Guerra. Tenía un grupo de WhatsApp con los señores Jalaf, por ejemplo, ¿no? Que son los empresarios que formaban parte de quienes financiaban al señor Luis Hermosilla. Entonces hay un rol ahí que me imagino deberá ser aclarado por la investigación del Ministerio Público. Y en relación a las preguntas del honorable diputado Eduardo Durán, respecto al rol de la ministra Ángela Vivanco en las causas que ingresó la inmobiliaria Fundamenta, efectivamente existen testimonios de las relatoras de la Corte Suprema que señalan que la señora Vivanco apuró la tramitación de varias de las causas de la inmobiliaria Fundamenta, reclamó cuando esas causas no se veían a tiempo y también que pedía antecedentes respecto a las decisiones que se tomaban en la Corte con los fallos que beneficiaban o perjudicaban, según sea el caso, a la inmobiliaria Fundamenta. Recordemos que el abogado de esa inmobiliaria, el señor Mario Vargas, es amigo personal de la señora Vivanco y de su pareja, el señor Migueles, y también es muy cercano al señor Luis Hermosilla. De hecho, cuando Luis Hermosilla fue formalizado, Mario Vargas fue el único abogado que lo fue a esperar al estacionamiento del Centro de Justicia, lo despidió de abrazo y han trabajado juntos también en distintas causas judiciales, comparten clientes. Respecto al rol de la prensa, diputado, ¿qué le puedo decir? Yo estoy de acuerdo con usted, no toda la prensa en este país ni en ningún país del mundo es de calidad. También hay periodistas irresponsables y también hay periodistas corruptos. Eso es así, creo que es importante el rol de la prensa independiente y de algunos periodistas en particular que se han caracterizado por la credibilidad, ¿no? Nosotros como periodistas muchas veces nos tientan con información que puede ser muy explosiva en la discusión pública y nosotros como periodistas tenemos que medir y averiguar si esa información que nos están ofreciendo forma parte de una operación política y cuál es el fin de esa operación política. Y uno ahí éticamente, si no está de acuerdo, por supuesto no va a publicar esa información. O si le están, ¿no? Por eso es importante el periodismo serio y riguroso que chequea los antecedentes y no se presta como títere para cualquier operación que busca perjudicar a alguna persona en particular si es que ese tema no es de interés público. Eso puedo responderle, diputado. Bueno, muchas gracias, don Nicolás, por estar con nosotros hoy día, también a la señora Marisol. Colegas, ya estaríamos ok y por haberse cumplido el orden del día, y la sesión está terminada.